Uy. ¿Sabes qué? Las piedras siento que se van a desprender de arriba. Ay, no, está muy chiquito ya aquí. No, aquí ya no. Ay, 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 no, 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 no. Vámonos, vámonos. Enigma absoluto. Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva exploración. Estamos en la hacienda Tomacoco. Acompáñenos a ver qué encontramos el día de hoy y vamos a explorarla. La hacienda Tomacoco surgió durante la época colonial en México, entre los siglos XVI y XVII. No hay una fecha exacta. Lo cierto es que surge cuando la corona española repartió grandes extensiones de tierra a conquistadores, militares y familias influyentes. Con el paso del tiempo, estas propiedades crecieron hasta convertirse en enormes centros de producción. En el caso de la hacienda Tomacoco, fue molino, posteriormente fábrica de hilados y tejido con su propio dínamo, que transportaba el agua del río para hacer la energía eléctrica. Durante siglos, la hacienda fue el motor económico de gran parte del territorio mexicano, generando riqueza y controlando vastas regiones. Todo esto solo a favor de los conquistadores, propietarios y su gente más allegada. En estas tierras vivían los hacendados, los administradores, los trabajadores y sus familias. Como en muchas haciendas de la época, aquí existía una capilla. Es aquí donde iniciaremos nuestro recorrido. De hecho, todo el camino al llegar aquí está empedrado. No se alcanza a ver muy bien, pero está empedrado todo el camino. Llegamos a la iglesia San José, que es parte de la ex hacienda Tomacoco. Su capilla fue hecha para honrar al Señor San José todos los 19 de marzo. Se hacía una misa con todos los agricultores y trabajadores de la hacienda. Su propietario fue don Ángel Sánchez de Rivera. A pesar del abandono de la hacienda, gran parte de la estructura de la capilla ha sobrevivido hasta nuestros días. Estamos en la iglesia, adentrándonos. Uy, escucho algo. Miren. Aquí ya se está quebrando. Esta es la iglesia. Ay, casi me pego. Ay, miren cómo se ve el sol. Mientras observaba el paisaje desde lo más alto de esta antigua cúpula,
no podía dejar de pensar en todo lo que este lugar ha visto pasar. El abandono, el silencio y la inmensidad de la vista crean una sensación única, como si por unos instantes estuviera completamente aislado del mundo. Algunos de los escalones ya están pues rotos. Sí es complicado subir. Esta parte es donde están las maderas, pero sí ya están un poco vencidas. Miren, se escucha. Vamos a continuar las escaleras. Así está un poco reducido, es complicado. Miren, tengo entendido que aquí donde ponen este tipo de piedritas, no sé si alcancen a ver, quiere decir que es porque está reconstruido. Esta pared, esta barda, está reconstruida actualmente. No es que sea la pieza original. Miren, llegamos aquí. Llegamos a la cima. De hecho, aquí donde estamos fue una locación de una película clásica mexicana. Se llama El Libro de Piedra. Esta fue filmada en 1969 y aquí, justo en esta iglesia, se grabó una escena donde una niña, no recuerdo el nombre exactamente, si era Verónica, y la señora que la cuidaba se llama Julia, pero pues resulta que en la película la niña jugaba con una estatua. La estatua era de piedra, era un niño que traía en sus manos un libro, pero resulta que le hablaba o le pedía que hiciera cosas. Entonces la niña en un momento de la película sube hasta este lugar y sube aquí a la cúpula. La otra señora, creo que de nombre Julia en la película, quería venir a rescatarla. Justo aquí, justo casi parece la escena que se encontró una especie de salamandra y se espantó y perdió el equilibrio y se vino para abajo. Bueno, no sucedió un accidente ni nada, pero esa fue una de las escenas de la película. Fue grabada aquí en esta parte. Y otra parte fue grabada en la casa del Indio Fernández. Como pueden ver todo el paisaje, cerros, volcanes. Por acá está, no se ve, no se alcanza a ver. Y allá derecho, pero está el Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Pues aquí hay leyendas de esos volcanes aquí en México. Para quien no es de México, existe una leyenda que Popocatépetl fue un guerrero y Iztaccíhuatl era su novia, pero pues el guerrero se tuvo que ir a la guerra y un rival de esta persona le dijo a Iztaccíhuatl que había fallecido.
lo cual no era cierto. Entonces esa noticia hizo que muriera de tristeza Iztaccíhuatl. Y cuando llegó Popocatépetl, la vio, se puso de rodillas, la cargó, y dicen que se convirtieron en volcanes. Pero pues es una leyenda. Vamos a continuar. Hola. 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 Hola, hola. Mejor ya no hablo porque no vaya a ser que hablo y se caiga todo, ¿verdad? Vámonos. La verdad está muy liso estas escaleras para poder bajar. Tengo muy resbalosas ya. Tengo mucho cuidado de bajar aquí. Se puede ver un poquito de lo que era normalmente, nada más que está todo en algunas partes pintadas. Tiene mucho misterio este lugar, mucho misterio. Y aquí hoyos de bala. Toda esta parte de aquí, como pueden ver, miren. Se dice que este sitio fue utilizado como cuartel por grupos revolucionarios. Aquí alguna vez pudieron escucharse órdenes militares, el trote de caballos, el eco de una guerra que transformó para siempre la historia de México. Pero existen historias más inquietantes. Durante generaciones han contado que esta pared pudo haber sido utilizada como paredón de fusilamiento, aunque no existen registros históricos que lo confirmen por completo. Quizá nunca sepamos con certeza todo lo que ocurrió aquí, pero mientras estas construcciones sigan en pie, seguirá recordándonos los capítulos más intensos de nuestro pasado. Es un camino, pero sí es la parte trasera de la hacienda. Mientras investigábamos la historia de Tomacoco, encontramos esta fotografía antigua de su iglesia. Gracias a ella podemos apreciar cómo lucía este histórico lugar hace décadas.
pasado tantos años sin que nadie cuide este lugar. Árboles, raíces y maleza rodean los muros. Por momentos pareciera que la naturaleza intenta enterrar las historias de este lugar. Lo que creíamos era un pozo, más adelante nos dimos cuenta de que era un respiradero. Ahí hay una puerta. ¿Qué es eso? Ahí hay una puerta. Pues hay que avanzar. Mira, este árbol está bien raro, ¿verdad? Yo creo que un pozo o un desagüe, yo creo, ¿no? Se ve como un túnel, ¿no? Sí. Y vamos a adentrarnos a la hacienda rápido. ¡Ay! Para subir a lo que ¡Ay, no! Aquí está cerrado. Es la pared. Entre los sonidos extraños y los accesos tapados, el ambiente se volvía cada vez más extraño. Mientras ellos investigaban qué se ocultaba detrás del muro, sin darme cuenta, seguí mi camino sobre un sendero que continuaba. El ambiente era extraño y esa sensación que alguien me observaba. Mientras ellos investigaban, yo encontré un pequeño acceso. Al llegar hasta esta construcción, pareciera indicar que me encontraba en la antigua Troje, que eran espacios destinados principalmente al almacenamiento,
o en alguna etapa pudo albergar maquinaria. Por sus dimensiones todavía nos permite imaginar la enorme actividad que alguna vez debió existir dentro de estos muros. Cuidado porque las tablas para que con la cámara. Fue hasta la edición cuando descubrimos que había ropa tendida, como si alguien estuviera viviendo en esa parte de la hacienda. Aquella extraña sensación de que alguien nos observaba comenzó a tener más sentido. ¿Hay otro cuarto? ¿Hay otro cuarto y luego otro? Sí, pero ya está como una salida, ya está en la salida. Ah, sí, ¿hay salida? Está abierto. ¿Está abierto? Sí, está abierto. Pero está muy bien. ¿Te vas por allá? Estoy cayendo. Mira. ¿Para dónde? ¿Nos vamos por ahí o por acá? Ten. ¿Qué? ¿Entraste por aquí? Sí. ¿Está más fácil por acá? Pues está difícil porque tienes que sacar música. Vente. No, yo me voy por allá. Estoy grabando. Está como resbaladilla. Sí. Está muy difícil allí, ¿eh? No, mejor yo me subo por allá.
Aquí abajo. Cierra bien la cámara hasta abajo porque está bajito. Te digo que me empezó a dar un perro. Pues entonces. Sí. ¿Cómo te vas a subir? Hay piedras ahí como escaleras. Pero está muy alto, ¿no? Al revés, bájate al revés. Te vayas bajando poco a poco. ¿O no quieres que bajemos? Ya estás, bueno, no tienes como 30 centímetros, todavía te falta. Una moto por fuera, ¿no? No, es una moto. Motos. ¿Vas a ver? Vienen para acá. Se pasaron. Se fueron para allá. Estar en un lugar tan extenso, solitario y en medio de la nada cambia por completo la sensación. Escuchar una motocicleta o ver a alguien acercarse inevitablemente te pone alerta. Vemos la salida, sí. Vemos la salida. Sí hay cuartos. Es que no son cuartos, todos son donde yo entré. Creo que toqué una araña. Al estar del otro lado del muro, notamos agujeros en la tierra. Viéndolos desde este punto, al parecer eran captadores de agua. Tal parece que en el último espacio dirigía el agua hacia otro lugar de la hacienda. Hay una araña, hay 3 arañotas que me están viendo con una cara que me quieren matar. Hace mucho calor acá abajo, no inventes. Madre, es que toqué. ¿No había nada? Espérame. No inventes. Espanté. Choqué con 3 arañas. Son de las arañitas. Abre la lámpara. ¿Cómo crees? Era una arañita que no inventes 4 pegados en los paredes. Y o sea, yo me metía, papá. O sea, yo me metía. Ay, qué padrísimo. Miren esto. Nada más que sí, aquí como que ya la tierra está muy floja, ¿eh? Con cuidado. Aquí esta parte.
Están allá arriba alguien. No, está caminando allá arriba. Esta parte ya está como cayéndose. Miren. Y aquí vamos a meternos. Vamos a caminar, adentrarnos un poquito. Unas que sí está. Es como que el desagüe esta parte de aquí. Si no saben qué hay, espérense. ¿No? Vamos a caminar. Vamos a adentrarnos a esta parte de aquí. Que ver que no haya tipo de animales, porque si no, miren, es como la tubería del mismo lugar. Acá hay como un hueco. Miren. Me voy a adentrar tantito al túnel. ¿Eh? ¿Me esperan aquí? No, espérense ahí. Voy a adentrarme al túnel, chicos. Nos podemos como que imaginar que era para ingresar a otras ubicaciones. Vamos a adentrarnos. Vamos a meternos. A ver. Ay. Y es que aquí se vuelve la piedra más chica. Están un poquito bajas. Uy. ¿Qué onda? Es que, ¿sabes qué? Las piedras siento que se van a desprender de arriba. Estas piedras están un poquito bajas. Ay, pues a ver qué pasa. Vámonos. Espero que no me va a salir ningún animal porque no sé qué voy a hacer. Ay, además hay unos hoyos. Ay, no, está muy chiquito ya aquí. No, aquí ya no. Ay, aquí ya está muy chiquito. O no sé qué es allá. Ah, es tierra. Pero ¿sabes qué? Ya se derrumbó. Ay, no. Vámonos. Ay, una rata. Ay, vámonos. Ay. Ay. Ay, vámonos. No, entre las piedras y
se metió así. Ah, ya. ¿Alguna lagartija o algo? ¿Qué? Pues es que mira, al parecer era una descarga de agua. O sea, no era para que la gente se... Como ¿Alguna un casa medio u de otra? escape. En algunas haciendas los túneles pudieron funcionar como rutas de escape. Ante una situación de peligro, la familia propietaria podía abandonar la hacienda sin utilizar los accesos principales. Al otro extremo, gente de confianza podía esperar para trasladarlos rápidamente. También podían servir como espacios de resguardo. En momentos de conflicto o amenazas, estos pasadizos ofrecían un lugar apartado donde protegerse mientras el peligro permanecía en el exterior. Durante periodos de conflicto como la Revolución Mexicana, algunos túneles también pudieron tener un uso estratégico, permitir movimientos discretos, comunicar distintos puntos o facilitar el traslado de personas y suministros sin quedar expuestos en el exterior. Pero no todos los túneles fueron construidos para escapar o esconderse. Algunos tenían funciones completamente distintas. En algunas haciendas también funcionaban como canales de agua. En Tomacoco se dice que la corriente accionaba un dínamo para generar electricidad, mientras la fuerza del agua también ayudaba a mover la maquinaria del molino y la fábrica de hilados. Y es precisamente ahí donde la historia se vuelve todavía más interesante. Y si estás viendo este video y sabes dónde se encontraba el dínamo de la hacienda, déjanoslo en los comentarios. Nos encantaría conocer más sobre esta parte de la historia de la hacienda. Mira, ahí está. Y esa va a ser la parte del mismo túnel. Sí, ¿verdad? Pues ahí es de donde venía el tubo. Abajo de esa pared venía el tubo. Ah, sí, mira. Ya metí. Es un túnel de desagüe. ¿Sabes qué? De aquí ya no se puede pasar. Entonces vamos a dar la vuelta, ¿no? Porque si no nos va a oscurecer. Ya no vamos a ver. ¿No? Podríamos decir que aquí también hay eran cuartos, ¿no? Uh-huh. Todas estas partes de aquí. Quizá casas de los peones. Ajá, exacto. Esas de los peones. Mira, hasta ahí. Mosquitos muchos, Cositas. Aquí sí que tenemos que ver con los mosquitos. Oh. Pero ¿cómo es que ya aquí las aguacitas están también, viste? Aquí están los cuartos. Todos eran cuartos. Obvio ya se ve. Aquí hay naturaleza. Estas las ventanas que daban hacia el río, que vimos ahorita por allá atrás. Debe ser lo del río, ¿no? Estoy casi segura que por aquí va a ser la salida de... Miren, vienen aquí y dejan su basura. No hagan eso. No hagan eso. ¿Qué les cuesta llevárselo? Si ya lo venían cargando, ¿qué les cuesta volvérselos a llevar? Pero no, a lo que me refiero es que está pesada. Se me da. Ay, casi me voy. Pero no, hay una otra. El dron.
está el hoyo. Aquí está. Mira, ¿dónde salimos en la... ¿De dónde salimos en la, ¿Del túnel? El túnel. Es uno de los, de los hoyos del túnel. Mira. ¿Sí? Es uno de los túneles. Ay, se ve súper hondo. ¿Quieres meterla? A ver, te la paso. Se ve bien hondo. A ver, dámela. Mira. Imagínate qué cuidado. Entonces... Es un respiradero, ¿no? Es como el respiradero del túnel de abajo. Sí. Ay, me piqué. Creo que hasta acá yo ya no llegué. Extendimos 3 metros el palo y no estuvo cerca de llegar al fondo. ¿Quieres que ponga luz o algo? Sí. Sí, ¿verdad? Todo esto, imagínense, todo esto que se ve aquí, todo este camino, por abajo está el túnel. Miren, o sea, es increíble cómo se ve esta parte de aquí del tronco ya pegada hacia la pared de la propia piedra de la pared de la misma hacienda. Yo creo que eso que tan bueno. Pero imagínate, todo esto es el túnel, lo que estoy pisando ahorita es el túnel. Sí. Todo esto lo que estoy pisando yo es el túnel. Entonces, si este es un respiradero, debe de haber otro respiradero. Miren cómo está todo quebrado aquí. O sea, ya hay que tener mucho cuidado. Porque pues ya el tiempo igual está terminando con todas estas ruinas. Oye, ¿es un túnel acá, no? A ver. Es como un túnel. Ah, es que es nuestro abajo. Y llegas acá. Oye, pero no lo vimos eso. ¿Cómo? No lo vimos. ¿Sí se ve desde allá abajo? ¿Y eso es lo que pasa del otro lado o no? ¿O me estoy equivocando? No. Es otro túnel. ¿Sabes qué? Yo creo que por ese ventanal que está allá afuera, Es ese. quizá podemos llegar. Bueno, con... Es acá. ¿Ahí se ve? Sí, es al otro lado. Vamos que está corriendo aire y aquí no se siente el aire. Imagínense, piedra por piedra. Dice que es un pasadizo de todo esto, ¿no? También esa viga está grandísima, no me he ¿eh? dado cuenta. Pero esta sí está bien metida. Más de donde se puede llegar a romper es del medio. Pero aquí, o sea... A las 9 son 4 horas. Ah, son 4. La puerta. Faltan 2. Toda esa grita. Y ahorita se cae, ¿no? Súper pesadísimo. Aguas, ¿eh? Ay. Esta se rompió, mira. Sí. Acá está rota. La jalaron luego.
está bien pesada. Pero no están los restos, para mí que se llevaron las maderas. No se las lleva. El herraje. Mira. El herraje, ¿será el original de ese tiempo? Yo lo dudo. Puede ser. No, bueno, esta no creo. No, yo no creo que sea el original. Este no, pero este puede ser que sí. ¿Crees? Pues podría creer que sí. Si nos acompañaste hasta este punto del video, queremos agradecerte de corazón por quedarte con nosotros hasta el final. Tu apoyo, tus comentarios y cada suscripción nos ayudan muchísimo a seguir recorriendo lugares, investigando su historia y descubriendo aquello que el tiempo ha dejado atrás. Si disfrutaste este recorrido, déjanos tu like, suscríbete y comparte este video con alguien que también disfrute descubrir estos lugares. Gracias por ser parte de esta aventura.